Cómo los pensamientos cambian el cerebro y el cuerpo. Ahora puedes entender que, ya sea que se trate de una situación alegre o estresante, con cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes y cada acontecimiento que experimentas, actúas como un ingeniero epigenético de tus propias células. Tú controlas tu destino. Esto plantea otra pregunta: si tu entorno cambia y luego programas nuevos genes de nuevas formas, ¿es posible, en base a tus percepciones y creencias, programar el gen antes que el entorno real? Los sentimientos y las emociones normalmente son los productos finales de las experiencias, pero puedes combinar una intención clara con una emoción que comience a dar al cuerpo una muestra de la experiencia futura antes de que se manifieste. Cuando estás verdaderamente concentrado en una intención para un resultado futuro, si puedes hacer que el pensamiento interno sea más real que el entorno externo durante el proceso, el cerebro no sabrá la diferencia entre los dos. Entonces tu cuerpo, como mente inconsciente, comenzará a experimentar el nuevo acontecimiento futuro en el momento presente. Enviarás señales a nuevos genes, de nuevas formas, para que se preparen para este acontecimiento futuro imaginado. Si continúas practicando mentalmente suficientes veces esta nueva serie de elecciones, conductas y experiencias que deseas, reproduciendo el mismo nuevo nivel mental una y otra vez, entonces tu cerebro comenzará a cambiar físicamente, instalando nuevos circuitos neurológicos para comenzar a pensar desde ese nuevo nivel mental. Y parecerá que la experiencia ya ha sucedido. Estarás produciendo variaciones epigenéticas que conducen a cambios estructurales y funcionales reales en el cuerpo solo por el pensamiento, tal como lo hacen quienes responden a un placebo. Entonces tu cerebro y tu cuerpo ya no vivirán en el mismo pasado, vivirán en el nuevo futuro que creaste en tu mente. Esto es posible mediante el ensayo mental. Esta técnica consiste básicamente en cerrar los ojos e imaginar repetidamente que realizas una acción y revisar mentalmente el futuro que deseas, todo mientras te recuerdas a ti mismo quien ya no quieres ser, el yo anterior, y quien sí quieres ser. Este proceso implica pensar en tus acciones futuras, planificar mentalmente tus elecciones y concentrar tu mente en una nueva experiencia. Repasemos esta secuencia con más detalle para que podamos entender mejor exactamente qué está sucediendo en el ensayo mental y cómo funciona. Mientras ensayas mentalmente un destino o sueñas con un nuevo resultado, lo imaginas una y otra vez hasta que te resulta familiar. Cuanto más conocimiento y experiencia tengas en tu cerebro sobre la nueva realidad que deseas, más recursos tendrás para crear un mejor modelo de ella en tu imagen mental, por lo tanto, mayores serán tu intención y tus expectativas, como en el caso de las camareras de hotel. Te estás recordando a ti mismo cómo será tu vida y cómo te sentirás una vez que obtengas lo que quieres. Ahora estás poniendo una intención detrás de tu atención. Luego, conscientemente, unes tus pensamientos e intenciones con un estado de emoción intensificado, como la alegría o la gratitud. Una vez que puedas aceptar esa nueva emoción y te entusiasmes más, estarás bañando tu cuerpo con la neuroquímica que estaría presente si ese evento futuro estuviera sucediendo realmente. Podríamos decir que estás dándole a tu cuerpo una muestra de la experiencia futura. Tu cerebro y tu cuerpo no saben la diferencia entre tener una experiencia real en tu vida y solo pensar en la experiencia. Neuroquímicamente, es lo mismo. Entonces, tu cerebro y tu cuerpo comienzan a creer que realmente están viviendo la nueva experiencia en el momento presente. Al mantener tu enfoque en este evento futuro y no dejar que otros pensamientos te distraigan, en cuestión de momentos, bajas el volumen de los circuitos neuronales conectados al yo antiguo, lo que comienza a apagar los genes viejos, y enciendes y conectas nuevos circuitos neuronales, lo que inicia las señales correctas para activar nuevos genes de nuevas maneras. Gracias a la neuroplasticidad que mencionamos anteriormente, los circuitos de tu cerebro comienzan a reorganizarse para reflejar lo que estás ensayando mentalmente. Y a medida que sigues combinando tus nuevos pensamientos e imágenes mentales con esa emoción fuerte y positiva, tu mente y tu cuerpo trabajan juntos y ahora estás en un nuevo estado de ser. En este punto, tu cerebro y tu cuerpo ya no son un registro del pasado, sino un mapa hacia el futuro, un futuro que has creado en tu mente. Tus pensamientos se han convertido en tu experiencia y tú simplemente te has convertido en el placebo. Algunas historias de éxito en el ensayo mental. Tal vez hayas oído hace un tiempo la historia de un mayor que estuvo preso en un campo de concentración en Vietnam y que practicaba mentalmente el golf en un campo determinado todos los días para mantenerse cuerdo, y que cuando finalmente lo liberaron y regresó a casa consiguió una puntuación perfecta. O tal vez hayas oído la historia del activista soviético de derechos humanos Anatoly Sharansky, más tarde conocido como Natán Sharansky,
que pasó más de 9 años preso en la Unión Soviética tras ser acusado falsamente de espiar para los Estados Unidos en los años 70. Sharansky, que pasó 400 días de su condena en una celda de castigo pequeña, oscura y helada, jugaba una partida de ajedrez mental contra sí mismo todos los días, llevando un registro de las coordenadas del tablero y las posiciones de cada pieza en su mente. Esto le permitió a Sharansky mantener muchos de sus mapas neuronales, que normalmente requieren estimulación externa para permanecer intactos. Después de su liberación, emigró a Israel y finalmente se convirtió en ministro del gabinete israelí. Cuando el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov llegó a Israel en 1996 para jugar una partida simultánea de ajedrez contra 25 israelíes, Sharansky lo venció. Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Green Bay Packers, también imagina movimientos en su cabeza que luego suele ejecutar con precisión en el campo. Antes de la victoria de los Packers en el Super Bowl de 2011, en un partido de playoff que los Packers, sextos preclasificados, ganaron 48-21 contra los Atlanta Falcons, primeros preclasificados, Rodgers completó 31 de 36 pases, 86,1%. El quinto mejor porcentaje de pases completos de postemporada de todos los tiempos. En sexto grado, un entrenador nos enseñó sobre la importancia de la visualización, le dijo Rodgers a un reportero deportivo de Estados Unidos Today. Cuando estoy en una reunión, viendo una película o acostado en la cama antes de irme a dormir, siempre visualizo hacer esas jugadas. Había pensado en muchas de esas jugadas que hice en el juego. Mientras estaba tumbado en el sofá, me visualicé haciéndolas. Rodgers también fue capaz de esquivar con éxito 3 posibles capturas en ese partido, y más tarde comentó sobre esas jugadas, visualicé la mayoría antes de hacerlas. Innumerables deportistas profesionales también han utilizado el ensayo mental con un efecto asombroso, entre ellos el golfista Tiger Woods, las estrellas del baloncesto Michael Jordan, Larry Bird y Jerry West, y el lanzador de béisbol Roy Halladay. El campeón de golf Jack Nicklaus escribió en su libro Golf My Way: nunca pego un tiro, ni siquiera en la práctica, sin tener una imagen muy nítida y enfocada de él en mi cabeza. Es como una película en color. Primero, veo la pelota donde quiero que termine, bonita y blanca y sentada en lo alto del césped verde brillante. Luego la escena cambia rápidamente, veo la pelota yendo hacia allí, su camino, trayectoria y forma, incluso su comportamiento al aterrizar. Luego hay una especie de desvanecimiento y la siguiente escena me muestra haciendo el tipo de swing que convertirá las imágenes anteriores en realidad. Solo al final de este breve y privado espectáculo hollywoodense selecciono un palo y me acerco al baile. Como podemos ver con estos ejemplos, y hay muchos más como ellos, hay muchas pruebas que demuestran que el ensayo mental es extremadamente eficaz para aprender una habilidad física con una práctica física mínima. No puedo resistirme a añadir un ejemplo más, esta vez de Jim Carrey, que cuenta una historia increíble sobre lo que hizo cuando llegó por primera vez a Los Ángeles a finales de los años 80 como actor en apuros en busca de trabajo. Había escrito una afirmación de un párrafo en un trozo de papel sobre conocer al tipo adecuado de personas, conseguir el tipo adecuado de trabajos de interpretación, trabajar en la película adecuada con el reparto adecuado y tener éxito y contribuir con algo que valga la pena y marcar una diferencia en el mundo. Iba todas las noches a Mulholland Drive en Hollywood Hills y se recostaba en su descapotable y miraba al cielo. Se repetía ese párrafo a sí mismo, memorizándolo, mientras imaginaba que lo que estaba describiendo estaba sucediendo realmente. Y no se alejó de ese mirador de Hollywood hasta que sintió que era la persona que había estado imaginando, hasta que sintió que era real para él. Incluso se escribió un cheque a sí mismo por $10 millones, escribiendo por servicios de interpretación prestados y fechando Acción de Gracias de 1995. Llevó el cheque en su billetera durante años. Finalmente, en 1994, se estrenaron 3 películas que convirtieron a Carrey en una estrella. Primero, Ace Ventura, Pet Detective se estrenó en febrero, seguida de The Mask en julio. Y por su papel en la tercera película, Dumb and Dumber, estrenada en diciembre, Carrey recibió un cheque por exactamente $10 millones. Creó exactamente lo que había imaginado para sí mismo. Lo que todos estos individuos tienen en común es que eliminaron el entorno externo, fueron más allá de sus cuerpos y trascendieron el tiempo para poder realizar cambios neurológicos significativos en su interior. Cuando se presentaron al mundo, pudieron hacer que sus mentes y cuerpos trabajaran juntos, y crearon en el mundo material lo que primero habían concebido en el reino mental. Los estudios científicos lo avalan. Para empezar,
Muchos experimentos sobre el ensayo mental demuestran que cuando te concentras en una región concreta del cuerpo, tus pensamientos estimulan la región del cerebro que gobierna esa parte. Si sigues haciéndolo, se producirán cambios físicos en el área sensorial del cerebro. Tiene sentido, porque si sigues centrando tu atención en el mismo lugar, estás activando y conectando las mismas redes de neuronas y, como resultado, construirás mapas cerebrales más fuertes en esa área. En un estudio de Harvard, los sujetos de investigación que nunca antes habían tocado el piano practicaron mentalmente un ejercicio sencillo de piano con 5 dedos durante 2 horas al día durante 5 días y experimentaron los mismos cambios cerebrales que los sujetos que practicaron físicamente las mismas actividades, pero sin mover nunca un dedo. La región de sus cerebros que controla los movimientos de los dedos aumentó drásticamente. En un experimento similar, 10 voluntarios imaginaron que flexionaban uno de sus bíceps lo más fuerte que podían 5 veces por semana. Los investigadores registraron la actividad eléctrica cerebral de los sujetos durante las sesiones y midieron su fuerza muscular cada 2 semanas. En otro estudio de 30 personas durante un periodo de 12 semanas, algunos ejercitaron regularmente sus meñiques, mientras que otros simplemente imaginaron que hacían lo mismo. Mientras que el grupo que realmente hizo los ejercicios físicos aumentó la fuerza de sus meñiques en un 53%, el grupo que solo imaginó hacer lo mismo también aumentó la fuerza de sus meñiques en un 35%. Sus cuerpos habían cambiado para parecer como si estuvieran teniendo la experiencia física en la realidad externa una y otra vez, pero solo la experimentaron en sus mentes. Sus mentes cambiaron sus cuerpos. Los que solo imaginaron que flexionaban sus bíceps aumentaron la fuerza de sus músculos en un 13,5% en apenas unas semanas, y mantuvieron el aumento durante 3 meses después de terminar el entrenamiento. Sus cuerpos respondieron a una nueva mente. Un último ejemplo es un estudio francés que comparó a sujetos que levantaron o imaginaron que levantaban mancuernas de diferentes pesos. Aquellos que imaginaron que levantaban pesos más pesados activaron sus músculos más que aquellos que imaginaron que levantaban pesos más livianos. En los 3 estudios sobre el ensayo mental, los sujetos pudieron aumentar de manera mensurable su fuerza corporal utilizando solo sus pensamientos. Tal vez te preguntes si existen estudios que muestren lo que sucede cuando seguimos la secuencia completa, cuando no solo imaginamos lo que queremos crear, sino que también nos conectamos con una emoción positiva fuerte. De hecho, los hay. Y pronto leerás sobre ellos. Señalización de nuevos genes en el cuerpo con una nueva mente. Para entender mejor por qué funciona el ensayo mental, debemos analizar algunos puntos de la anatomía cerebral por un momento y luego agregar brevemente algo de neuroquímica. Comencemos explicando que el lóbulo frontal, ubicado justo detrás de la frente, es el centro creativo. Esta es la parte del cerebro que aprende cosas nuevas, sueña con nuevas posibilidades, toma decisiones conscientes, establece tus intenciones, etc. Es el director ejecutivo, por así decirlo, y, aún más importante, el lóbulo frontal también te permite observar quién eres y evaluar lo que estás haciendo y cómo te sientes. Es el hogar de tu conciencia. Esto es importante porque, una vez que te vuelves más consciente de tus pensamientos, en última instancia, puedes dirigirlos mejor. A medida que practicas el ensayo mental y te concentras y enfocas verdaderamente en el resultado que quieres, el lóbulo frontal es tu aliado porque también baja el volumen del mundo exterior para que no te distraigas tanto con la información que llega de tus 5 sentidos. Los escáneres cerebrales muestran que en un estado de alta concentración, como el ensayo mental, la percepción del tiempo y el espacio disminuye. Esto sucede porque el lóbulo frontal reduce la entrada de los centros sensoriales, que te permiten sentir tu cuerpo en el espacio, los centros motores, responsables de tu movimiento físico, y los centros de asociación, donde viven tus pensamientos sobre tu identidad y quién eres, así como los circuitos del lóbulo parietal, donde procesas el tiempo. Como puedes ir más allá de tu entorno, más allá de tu cuerpo e incluso más allá del tiempo, eres más capaz de hacer que el pensamiento que estás pensando sea más real que cualquier otra cosa. En el momento en que imaginas un nuevo futuro para ti, piensas en una nueva posibilidad y comienzas a hacer preguntas específicas, como ¿cómo sería vivir sin este dolor y esta limitación? Tu lóbulo frontal se pone alerta. En cuestión de segundos, crea tanto una intención de estar sano, para que puedas tener claro lo que quieres crear y lo que ya no deseas experimentar, como una imagen mental de estar sano para que puedas imaginar cómo será. Como director ejecutivo, el lóbulo frontal tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro. Por eso,
comienza a seleccionar redes de neuronas para crear un nuevo estado mental como respuesta a esa pregunta. Podría decirse que se convierte en un director de orquesta que silencia su cableado anterior, la función de poda de la neuroplasticidad, y selecciona diferentes redes de neuronas de diferentes partes del cerebro y las conecta entre sí para crear un nuevo nivel mental que refleje lo que estaba imaginando. Es el lóbulo frontal el que cambia su mente, es decir, hace que el cerebro funcione en diferentes secuencias, patrones y combinaciones. Una vez que el lóbulo frontal puede seleccionar diferentes redes de neuronas y activarlas sin problemas en tándem para crear un nuevo nivel mental, aparece una imagen o representación interna en el ojo de su mente, o lóbulo frontal. Ahora, introduzcamos un poco más de neuroquímica. Si tu lóbulo frontal está orquestando suficientes de estas redes neuronales para que se activen al unísono mientras te concentras en una intención clara, llegará un momento en que el pensamiento se convertirá en la experiencia en tu mente. Es entonces cuando tu realidad interior será más real que tu realidad exterior. Una vez que el pensamiento se convierta en la experiencia, comenzarás a sentir la emoción de cómo se sentiría el evento en la realidad. Recuerda, las emociones son las firmas químicas de las experiencias. Tu cerebro produce un tipo diferente de mensajero químico, un neuropéptido, y lo envía a las células de tu cuerpo. El neuropéptido busca los sitios receptores apropiados, o estaciones de acoplamiento, en varias células para poder enviar su mensaje a los centros hormonales del cuerpo y, en última instancia, al ADN de las células, y las células reciben un nuevo mensaje de que el evento ha ocurrido. Cuando el ADN de una célula recibe esta nueva información del neuropéptido, responde activando o regulando al alza algunos genes y desactivando o regulando a la baja otros, todo para apoyar tu nuevo estado de ser. Piensa en la regulación positiva y negativa como si fueran luces que se calientan y se vuelven más brillantes o que se enfrían y se vuelven más tenues. Cuando un gen se enciende, se activa para producir una proteína. Cuando un gen se apaga, se desactiva y se vuelve más tenue o más débil, y no produce tantas proteínas. Y vemos los efectos con cambios mensurables en nuestros cuerpos físicos. En la figura 5.1a, el diagrama de flujo demuestra cómo los pensamientos progresan a través de una cascada de mecanismos simples y reacciones químicas en una causalidad descendente para cambiar el cuerpo. Por deducción, si los nuevos pensamientos pueden crear una nueva mente activando nuevas redes neuronales, creando neuropéptidos y hormonas más saludables, que envían señales a las células de nuevas maneras y activan epigenéticamente nuevos genes para producir nuevas proteínas. Y si la expresión de proteínas es la expresión de la vida y es igual a la salud del cuerpo, entonces la figura 5.1b ilustra cómo los pensamientos pueden curar el cuerpo. Células madre, nuestro gran potencial. Las células madre son la siguiente capa que debemos comprender en este rompecabezas. Son, al menos en parte, responsables de que lo aparentemente imposible se vuelva posible. Oficialmente, son células biológicas indiferenciadas que se especializan. Son potencial en bruto. Cuando se activan estas pizarras en blanco, se transforman en cualquier tipo de célula que el cuerpo necesite, incluidas células musculares, células óseas, células cutáneas, células inmunitarias e incluso células nerviosas del cerebro, para reemplazar las células lesionadas o dañadas en los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Pensemos en las células madre como bolas de helado raspado antes de que se les eche encima el jarabe saborizado, trozos de arcilla esperando en el torno del alfarero su turno para ser transformados en platos, cuencos, jarrones o tazas. O tal vez incluso un rollo de cinta adhesiva plateada que puede arreglar una tubería que gotea un día y convertirse ingeniosamente en un vestido de fiesta al día siguiente. He aquí un ejemplo de cómo funcionan las células madre. Cuando nos cortamos un dedo, el cuerpo necesita reparar la herida en la piel. El trauma físico local envía una señal a los genes desde el exterior de la célula. El gen se activa y produce las proteínas adecuadas, que luego dan instrucciones a las células madre para que se conviertan en células cutáneas que funcionen de manera saludable. La señal traumática es la información que la célula madre necesita para diferenciarse en una célula cutánea. Millones de procesos como este ocurren en todo nuestro cuerpo todo el tiempo. La curación atribuible a este tipo de expresión genética se ha documentado en el hígado, los músculos, la piel, los intestinos, la médula ósea e incluso el cerebro y el corazón. En los estudios de curación de heridas en los que el sujeto se encuentra en un estado altamente emocional y negativo como la ira, las células madre no reciben el mensaje con claridad. Cuando hay interferencias en la señal,
Como ocurre con la estática en la radio, la célula potencial no recibe la estimulación adecuada de manera coherente para convertirse en una célula útil. Como ya sabes al leer la sección sobre la respuesta al estrés y la vida en modo de supervivencia, la curación llevará más tiempo porque la mayor parte de la energía del cuerpo está ocupada lidiando con la emoción de la ira y sus efectos químicos. No es el momento de crear, crecer y cuidar, sino de actuar con urgencia. Por eso, cuando el efecto placebo está en acción y creamos el nivel mental adecuado con una intención clara y lo combinamos con una emoción elevada y nutritiva, el tipo correcto de señal puede llegar al ADN de la célula. El mensaje no solo influirá en la producción de proteínas saludables para una mejor estructura y funcionamiento del cuerpo, sino que también creará células nuevas y saludables a partir de células madre latentes que están esperando a ser activadas por el mensaje adecuado. Incluso podríamos pensar en estas células madre como cartas para salir de la cárcel gratis, como en el juego Monopoly, porque una vez que se recogen o se activan, reemplazan las células en las áreas dañadas del cuerpo, lo que permite un nuevo comienzo limpio. De hecho, las células madre ayudan a explicar cómo se produce la curación en al menos la mitad de los casos de placebo que implican cirugía simulada, ya sea para una rodilla artrítica o un bypass coronario. Como la intención y la emoción elevada cambian nuestra biología. Ya hemos mencionado las emociones y cómo desempeñan un papel vital en la curación del cuerpo, pero ahora echemos un vistazo más profundo al tema. Si tenemos una respuesta emocional intensificada a los nuevos pensamientos en los que nos concentramos en el ensayo mental, es como si aceleráramos nuestros esfuerzos, porque las emociones nos ayudan a realizar cambios epigenéticos mucho más rápido. No necesitamos el componente emocional. Después de todo, los sujetos que fortalecieron sus músculos imaginando que estaban levantando pesas no necesitaban estar en estado de euforia para cambiar sus genes. Sin embargo, se inspiraron usando su imaginación con cada levantamiento mental, diciendo, más fuerte, más fuerte, más fuerte. La emoción constante fue el catalizador energético que realmente mejoró el proceso. Mantener una emoción tan elevada nos permite obtener resultados mucho más espectaculares mucho más rápidamente, el mismo tipo de resultados asombrosos que vemos en la respuesta al placebo. ¿Recuerdas el estudio de la risa del capítulo 2? Los investigadores japoneses descubrieron que ver un programa de comedia de 1 hora de duración aumentaba la expresión de 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales en el sistema inmunológico. Varios otros estudios han demostrado que los sujetos que vieron un vídeo humorístico aumentaron la cantidad de anticuerpos. Una investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill demostró además que el aumento de las emociones positivas produjo un aumento del tono vagal, una medida de la salud del nervio vago, que desempeña un papel importante en la regulación del sistema nervioso autónomo y la homeostasis. En un estudio japonés, cuando se hizo cosquillas a crías de rata durante 5 minutos al día durante 5 días seguidos para estimular la emoción positiva, los cerebros de las ratas generaron nuevas neuronas. En cada uno de estos casos, las emociones positivas intensas ayudaron a los sujetos a provocar cambios físicos reales que mejoraron su salud. Las emociones positivas hacen que el cuerpo y el cerebro florezcan. Ahora observemos el patrón de muchos de los estudios con placebo. En el momento en que alguien empieza a tener una intención clara de un nuevo futuro, querer vivir sin dolor ni enfermedad, y luego la combina con una emoción intensificada, excitación, esperanza y anticipación de vivir realmente sin dolor ni enfermedad. Es el momento en que el cuerpo ya no está en el pasado. El cuerpo está viviendo en ese nuevo futuro, porque, como hemos visto, el cuerpo no sabe la diferencia entre una emoción creada por una experiencia real y una creada únicamente por el pensamiento. De modo que ese estado intensificado de emoción en respuesta al nuevo pensamiento es un componente vital de ese proceso, porque es información nueva que viene de fuera de la célula, y para el cuerpo, la experiencia del entorno externo o interno es la misma. ¿Recuerdas al señor Wright del capítulo 1? Se emocionó mucho cuando pensó en tomar el nuevo y poderoso medicamento del que había oído hablar e imaginó cómo podría curarlo. Estaba tan emocionado que insistió a su médico para que le permitiera tomarlo. Cuando realmente lo hizo, no tenía idea de que era inerte. Pero como su cerebro no distinguía entre sus imágenes mentales, cargadas de emociones, de estar bien y estar realmente bien, su cuerpo respondió emocionalmente como si lo que había imaginado ya hubiera sucedido. Su mente y su cuerpo trabajaron juntos para enviar señales a nuevos genes de nuevas maneras, y eso, en lugar del nuevo y poderoso fármaco que tomó, fue lo que redujo sus tumores y restableció su salud.
Eso fue lo que creó su nuevo estado de ser. Luego, cuando Wright se enteró de que los ensayos del fármaco mostraban que este no funcionaba, volvió a sus viejos pensamientos y viejas emociones, a su antigua programación, y, como era de esperar, sus tumores regresaron. Su estado de ser cambió una vez más. Pero cuando sus médicos le dijeron que podía obtener una versión mejorada del fármaco que había funcionado antes, se emocionó de nuevo. Realmente creía que esta nueva versión del fármaco podía funcionar, porque ya lo había visto antes, o al menos eso era lo que creía haber visto. Naturalmente, cuando volvió a abrazar la intención de la salud y comenzó a pensar de nuevo sobre nuevas posibilidades, su cerebro volvió a activar y conectar nuevas conexiones neuronales, y creó una nueva mente. Todo su entusiasmo y esperanza regresaron, y esa emoción creó las mismas sustancias químicas en su cuerpo que respaldaban sus nuevos pensamientos. Y así, una vez más, su cuerpo no sabía la diferencia entre sus pensamientos y sentimientos sobre estar bien y estar realmente bien. Y una vez más, su cerebro y su cuerpo respondieron como si lo que había imaginado ya hubiera sucedido, y sus tumores desaparecieron nuevamente. Una vez que leyó en las noticias que su medicamento milagroso realmente había sido un fracaso, volvió a su antiguo pensamiento y viejas emociones una última vez, y su antigua personalidad, junto con sus tumores, regresaron. No había ningún medicamento milagroso, él era el milagro. Y no había ningún placebo, él era el placebo. Por eso, tiene sentido que no nos concentremos solo en evitar las emociones negativas, como el miedo y la ira, sino también en cultivar conscientemente emociones positivas y sinceras, como la gratitud, la alegría, la excitación, el entusiasmo, la fascinación, el asombro, la inspiración, la confianza, el aprecio, la amabilidad, la compasión y el empoderamiento, para que tengamos todas las ventajas posibles a la hora de maximizar nuestra salud. Los estudios demuestran que entrar en contacto con emociones positivas y expansivas como la amabilidad y la compasión, emociones que, por cierto, son nuestro derecho de nacimiento, tiende a liberar un neuropéptido diferente, llamado oxitocina, que apaga de forma natural los receptores de la amígdala, la parte del cerebro que genera el miedo y la ansiedad. Cuando dejamos de lado el miedo, podemos sentir infinitamente más confianza, perdón y amor. Pasamos de ser egoístas a ser altruistas. Y a medida que encarnamos este nuevo estado de ser, nuestro neurocircuito abre la puerta a infinitas posibilidades que nunca antes hubiéramos podido imaginar, porque ahora no estamos gastando toda nuestra energía tratando de averiguar cómo sobrevivir. Los científicos están descubriendo zonas del cuerpo, como los intestinos, el sistema inmunitario, el hígado y el corazón, así como muchos otros órganos, que contienen receptores de oxitocina. Estos órganos son muy sensibles al importante efecto curativo de la oxitocina, que se ha relacionado con el crecimiento de más vasos sanguíneos en el corazón, la estimulación de la función inmunitaria, el aumento de la motilidad gástrica y la normalización de los niveles de azúcar en sangre. Volvamos al ensayo mental por un momento. ¿Recuerdas que el lóbulo frontal es nuestro aliado en el ensayo mental? Eso es cierto porque, como establecimos antes, el lóbulo frontal nos ayuda a desconectarnos del cuerpo, el entorno y el tiempo, los tres focos principales de alguien que vive en modo supervivencia. Nos ayuda a superarnos a nosotros mismos y a alcanzar un estado de conciencia pura, en el que no tenemos ego. En este nuevo estado, a medida que visualizamos lo que deseamos, nuestros corazones están más abiertos y las emociones positivas pueden fluir a través de nosotros, de modo que ahora el ciclo de sentir lo que pensamos y pensar lo que sentimos finalmente está funcionando a nuestro favor. La mentalidad egoísta que teníamos cuando estábamos en modo de supervivencia ya no existe, porque la energía que canalizábamos hacia las necesidades de supervivencia ahora se ha liberado para que la creemos. Es como si alguien pagara nuestro alquiler o hipoteca del mes para que tengamos dinero extra con el que jugar. Ahora podemos entender exactamente por qué, si tenemos una intención clara de un nuevo futuro, la combinamos con un estado de emoción expansiva y elevada, y lo repetimos una y otra vez hasta que hayamos creado un nuevo estado mental y un nuevo estado de ser. Estos pensamientos nos parecerán más reales que nuestra visión previa y limitada de la realidad. Finalmente somos libres. Y una vez que realmente aceptamos esa emoción, podemos enamorarnos más fácilmente de la posibilidad que hemos estado imaginando. El director de orquesta, lóbulo frontal, se siente como un niño en una tienda de golosinas, viendo con entusiasmo y alegría todo tipo de posibilidades creativas para nuevas conexiones neuronales que pueden combinarse para formar nuevas redes neuronales. Y a medida que el conductor nos desconecta del antiguo estado de ser y activa los circuitos en este nuevo estado de ser,
nuestros neuroquímicos comienzan a enviar nuevos mensajes a nuestras células, que ahora están preparadas para realizar cambios epigenéticos que envían señales a nuevos genes de formas nuevas y empoderadoras. Y debido a que hemos utilizado emociones intensas para hacer que parezca que ya sucedió, estamos enviando señales al gen antes que al entorno. Ahora ya no estamos esperando el cambio y deseando que ocurra, somos el cambio. Regreso al monasterio. Repasemos el estudio del principio del capítulo anterior, en el que los hombres mayores fingieron ser más jóvenes, y de hecho, se volvieron físicamente más jóvenes. Ahora hemos respondido a la pregunta de cómo lo hicieron y hemos resuelto el misterio. Cuando estos hombres llegaron al monasterio, se retiraron de sus vidas familiares. Ya no se les recordaba quiénes creían que eran en función de su entorno externo. Entonces comenzaron su retiro con una intención muy clara: fingir que eran jóvenes de nuevo, utilizando el ensayo físico y mental, porque ambos cambian el cerebro y el cuerpo, y hacerlo lo más real posible. Mientras veían películas, leían revistas y escuchaban programas de radio y televisión de cuando tenían 22 años menos, sin interrupciones modernas, pudieron dejar de lado la realidad de tener 70 y 80 años. De hecho, comenzaron a vivir como si fueran jóvenes de nuevo. A medida que experimentaban nuevos pensamientos y sentimientos sobre ser más jóvenes, sus cerebros comenzaron a activar neuronas en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones, algunas de las cuales no se habían activado durante 22 años. Debido a que todo lo que los rodeaba, así como su propia imaginación excitada, los apoyaba alegremente para que la experiencia pareciera real, sus cerebros no podían distinguir la diferencia entre ser realmente 22 años más jóvenes y simplemente fingir que lo eran. Así que, en cuestión de días, los hombres pudieron comenzar a señalar los cambios genéticos exactos para reflejar quiénes eran. Al hacer eso, sus cuerpos produjeron neuropéptidos que coincidían con sus nuevas emociones. Cuando se liberaron, enviaron nuevos mensajes a las células de sus cuerpos. A medida que las células apropiadas permitieron la entrada de esos mensajeros químicos, los llevaron directamente al ADN en lo profundo de cada célula. Una vez que llegaron allí, se crearon nuevas proteínas y estas proteínas buscaron nuevos genes de acuerdo con la información que transportaban. Cuando encontraron lo que buscaban, las proteínas desenrollaron el ADN, activaron el gen que estaba al acecho y desencadenaron cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos dieron como resultado la producción de nuevas proteínas que se parecían a las proteínas de hombres 22 años más jóvenes. Si los cuerpos de los hombres no tenían las partes necesarias para crear lo que los cambios epigenéticos requerían, el epigenoma simplemente llamaba a las células madre para que fabricaran lo que se necesitaba. Se produjo una cascada de mejoras físicas a medida que los hombres realizaban más cambios epigenéticos y activaban más genes, hasta que finalmente, los hombres que volvieron a salir por las puertas del monasterio ya no eran los mismos hombres que habían cruzado esas puertas apenas una semana antes. Y si el proceso funcionó para estos hombres, te aseguro que también puede funcionar para ti. ¿En qué realidad eliges vivir y quién estás fingiendo ser, o no ser? ¿Podría ser así de simple?